Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a una nueva moraleja de éxito, a una historia fenomenal, maravillosa, espectacular, que tiene un mensaje demasiado profundo que seguramente te va a tocar la esencia, como también lo hizo conmigo cuando la escuché. Y es quizá una de mis moralejas de éxito favorita porque nos va a ayudar a entender muchísimas veces por qué las cosas no salen como queríamos que salieran, pero no significa que no vayan a salir quizá mucho mejor. Y quiero que entremos en materia rápidamente en esta historia para que puedas entender la lección que nos quiere dejar. Cuenta la historia que hace miles de años, más de 2000, 2100 años, había una vez un bosque en el Líbano y había unos cedros, unos árboles grandes, y precisamente en ese bosque había tres arbolitos pequeños, tres arbolitos. Y eran tres amiguitos árboles que tenían sueños de grandeza. Ellos querían ser los mejores árboles que habían sido plantados en este planeta. Y como eran niños, eran árboles niños, pues entre ellos conversaban. Y en ese momento, un día se pusieron a conversar entre los tres arbolitos y hablaban de sus sueños, de lo que querían lograr cuando fueran grandes, cuando fueran árboles maduros. El primer arbolito dijo: yo cuando sea grande quiero ser utilizado, o quiero que mi madera sea utilizada para guardar un gran tesoro. Yo quiero ser un cofre valioso, un cofre lleno de tesoros, lleno de joyas, lleno de riquezas, y yo quiero almacenar una gran fortuna en mi interior. Quiero que mi madera sea pulida por un gran artesano para que haga de ella una obra maestra y en ella se almacenen grandes riquezas. Los amiguitos árboles lo miraban y le decían: increíble, impresionante, qué gran sueño. Luego el segundo de ellos decía: yo cuando sea grande quiero ser una nave, quiero ser un barco, quiero ser el nave principal de la flota de un rey. Quiero que en ese barco se transporten grandes ejércitos, se transporte un rey supremamente importante, y quiero ser la nave más importante que haya surcado los océanos y el mundo entero. Y los otros arbolitos lo miraban y le decían: no, impresionante, vas a ser un barco, un navío, impresionante. Y luego le preguntaban al tercer arbolito: ven, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? O sea, ¿cuál quieres que sea tu fin como árbol? ¿Qué quieres que hagan con tu madera? Y él decía: yo la verdad no quiero hacer mayor cosa, yo no quiero que me utilicen para nada, yo quiero quedarme aquí y quiero crecer y crecer y crecer, y quiero ser el árbol más alto que ha habido en la historia de la humanidad. Quiero ser el más alto para poder estar más cerca de Dios que ninguna otra persona, que ninguna otra criatura, que ningún otro árbol en la historia. Yo quiero ser el árbol más alto que ha existido para estar cerca de Dios. Y los otros dos arbolitos lo miraban y decían: wow, increíble, increíble el sueño de este, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Cuenta la historia que los años empezaron a pasar, décadas, y los pequeños arbolitos se convirtieron en grandes árboles, en árboles con una madera valiosa, con una madera poderosa. Y llegó el día en donde al primero de los tres arbolitos lo cortaron. Lo cortaron, se lo llevaron unos leñadores y arrojaron las leñas, o arrojaron sus maderas, a un viejo establo de bueyes. De hecho, con su madera empezaron a hacer las cercas de un establo, ¿sí?, en donde habitaban vacas, donde habitaban unos cuantos bueyes y donde habitaban unas cuantas ovejas, y ya está. Entonces su sueño de abarcar un gran tesoro, de almacenar grandes riquezas, de ser un cofre espectacular, pulido por uno de los mejores artistas en madera, quedó frustrado. Terminó siendo un cúmulo de leños y de estacas que cuidaba un pequeño potrero, y las demás tablas de madera de él como árbol quedaron regadas en el piso. No cumplió su sueño y quedó bastante triste, porque estando ahí en ese establo decía: ¿por qué me sucede esto? Dios no me escuchó, no pude cumplir mis sueños. Luego, unos años después, llegaron también unos leñadores a ese bosque y empezaron a talar el segundo árbol, aquel que quería ser una gran nave, aquel que quería ser un gran barco. Y
Desafortunadamente no lo utilizaron para que fuera un gran barco, sino que lo utilizaron para construir una pequeña canoa humilde para pescar unos cuantos pescaditos, unos cuantos peces. De hecho, fue una canoa bastante barata que compraron unos humildes pescadores para hacer su trabajo de todos los días y llevar el sustento a su familia. O sea que el sueño de ser un gran barco que movilizara al rey más importante y que poseyera los más grandes ejércitos en su interior, se vio frustrado. Y ese árbol, en medio de su dolor y de su dificultad y de su frustración, decía: Dios no me escuchó. Mi sueño de pequeño fue transportar a un gran rey y terminé siendo una pequeña balsa de pesca. El tercer árbol, que quería ser el más alto en la historia de la humanidad, también fue talado. Tristemente no lo dejaron ahí. Es más, ese fue el que terminó peor que los tres, porque llegaron unos leñadores que ni siquiera iban a hacer ni un establo, ni siquiera una pequeña balsa. Sencillamente lo cortaron por gusto y llevaron esas maderas de ese árbol y las tiraron en un depósito, en un basurero de una ciudad cercana. Con el tiempo, las cosas empezaron a configurar. Resulta que unos años después, en el pequeño establo o en el pequeño pesebre con el que habían hecho, digamos, las estacas, ¿sí?, llegaron un día una pareja de inmigrantes. De hecho, la señora, la mujer, estaba a punto de dar a luz y como no encontró refugio en todo el pueblo de Belén, pues terminó dando a luz a su primer hijo y a su único hijo en ese pequeño potrero, en ese pequeño establo, en ese pequeño pesebre del cual estaba construido, o el cual estaba construido con las maderas de ese árbol que quería cuidar un tesoro, almacenar grandes riquezas. En ese pequeño pesebre nació el Rey de Reyes, Señor de Señores, la persona más importante que ha pisado este planeta, la riqueza máxima que pueda conocer el hombre. Y ese árbol se dio cuenta que a pesar de que no poseyó grandes riquezas en su interior, terminó siendo la cuna del niño Jesús, sobre la cual nació el Salvador. El segundo hombre, o el segundo árbol más bien, el segundo árbol que en su momento quería ser una gran nave y terminó siendo una pequeña balsa de pesca, un día estaba atracado en la orilla donde sus dueños, sus pescadores, lo habían dejado mientras iban a almorzar, y llegó un hombre caminando por la orilla que se llamaba Jesús, y a esos dos que eran los dueños de la balsa les dijo: sigan, que a partir de ahora ustedes ya no van a ser pescadores de peces, sino de hombres, y quiero que sean mis discípulos. Y en esa pequeña balsa, en la que anteriormente utilizaban para pescar, se empezaron a desplazar por el mar de Galilea, y en una de esas travesías en las que Jesús y sus dos discípulos y los demás discípulos que empezaron a ser parte del grupo empezaron a incurrir, un día en una de esas travesías empezó a caer una tormenta terrible, y Jesús dormía en medio de la balsita pescadora y se levantó y con su palabra hizo que incluso la misma naturaleza se silenciara, la tormenta se acabara y hasta la misma naturaleza le obedecía. Imagínate ese poder de rey, imagínate ese ejército de 12 hombres humildes, encabezados por el líder más importante en la historia de la humanidad, que a la larga terminaron generando no un ejército, sino una organización que ha trascendido miles y miles de generaciones y que hoy día es la institución más grande que ha fundado el ser humano, más longeva. Y el tercer arbolito, que en algún momento quiso estar cerca de Dios, que quiso ser el más alto de toda la especie de árboles que ha existido sobre la faz de la tierra, un día, estando sus maderas echadas en un depósito en la ciudad de Jerusalén, unos soldados romanos fueron y agarraron los primeros troncos que encontraron tirados en un depósito y con ellos empezaron a armar una cruz en la que iban a crucificar a un reo de muerte, a un delincuente, y terminó siendo la cruz en la que crucificaron a Jesús.
y se dio cuenta que a pesar de que no fue quizá el árbol más alto, sí fue el árbol que más cerca estuvo de Dios y fue el árbol que se levantó para la salvación de todo un pueblo y de toda una humanidad. Su sueño se terminó haciendo realidad, al igual que el sueño del arbolito que quería hacer una gran nave y terminó siendo una pequeña balsa pesquera. De todas formas terminó siendo el vehículo que transportaba al rey más importante y al ejército más grande. Y lo mismo aquel que quería ser un cofre para poseer grandes tesoros, terminó siendo la pequeña cuna del niño Jesús. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque a veces en la vida las cosas toman cursos demasiado particulares. A veces sentimos que Dios no nos escucha, a veces pensamos que nuestros sueños no se van a hacer realidad, a veces llevamos tiempo enfocándonos en alguna meta, en algún objetivo y sencillamente vemos que no pasa nada, o peor aún, ves que quizá te cortaron para otro fin y en tu mente ya no existe otra alternativa, no existe otra solución, no existe otra vía de escape. Pero yo quiero decirte que para Dios no hay ningún imposible. No importa si en este momento estás atravesando quizá uno de los momentos más difíciles de tu vida, si has perdido un ser querido, si económicamente estás muy mal, si sientes que los sueños que toda la vida has tenido ya no tienen cómo materializarse. Créeme que Dios tiene formas impresionantes, milagrosas, maravillosas, extraordinarias que tú ni siquiera concibes con tu mente que puedan llegar a suceder. Sigue tu curso. Sigue haciendo lo que tienes que hacer, sigue creyendo, sigue soñando, sigue concentrado, sigue con esperanza de que en el futuro las cosas van a ser para bien, van a mejorar, de que todo lo que tú albergas en tu corazón inevitablemente se va a materializar. Y no te preguntes cómo, confía que Dios se encarga de organizar los cómo en tu vida. Fíjate esos arbolitos, tenían un deseo en su corazón y Dios siempre, desde que eran niños, los escuchó y les dijo: internamente, ustedes van a cumplir ese sueño, pero no como ustedes quieren, sino como yo quiero. Y mis planes son mejores que los suyos. Pero tienes que tener paciencia. Que si hoy tu vida no está en el mejor capítulo, pues tienes que seguir leyendo. Porque recuerda que todas las historias siempre terminan bien. Y si no han terminado bien, es sencillamente porque no han terminado. Espero que esta información te haya servido. Si fue así, te invito a que la compartas con las personas que en este momento creas que les pueda sumar. Coméntanos aquí en los comentarios qué fue lo que más aprendiste, qué se te queda. Y no olvides suscribirte para que sigas conectado y aprendiendo muchísima más información de valor que en este momento sé que te puede sumar mucho. Te mando un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.